Muy buenos días a todos. En un momento activo la cámara, listo, perfecto. Buenos días a todos, son las 8:30 hora Bogotá, es decir, son las 9:30 hora Nueva York. Se está, justo en este momento está iniciando la sesión en Estados Unidos, se está viendo la bolsa en Nueva York y es un perfecto momento para hacer la apertura de mercado como es usual. Antes de irme directamente al calendario económico, me gustaría resaltar varios puntos el día de hoy, importantes, tal vez no inyecten demasiada volatilidad al mercado, pero sí son importantes a nivel económico. En primero, el día de hoy se van a presentar los test de estrés de la Fed. Para el que no sepa, los test de estrés básicamente son unas pruebas que se establecieron desde, inclusive antes del 2008, porque se regularon aún más en el 2008 con la crisis bancaria, y el objetivo es básicamente, pues como su nombre lo hizo, estresar a las entidades financieras mediante diferentes escenarios de falta relacionados con la liquidez y con el riesgo de los bancos a los cuales los cuales los riesgos y la liquidez a los cuales los bancos están atados todo el tiempo, y su objetivo básicamente es identificar cuáles bancos tienen una fortaleza financiera, cuáles bancos no, cuáles bancos tienen que mejorar, en qué puntos hay que mejorar en cuanto a liquidez, en posiciones, en determinadas posiciones líquidas o están muy excesivamente líquidos. Son ese tipo de comentarios los que se hacen, y como se pueden dar cuenta, no son unas pruebas cualquiera. Son pruebas importantes y determinan si el sistema financiero, específicamente para Estados Unidos, está preparado para lo que se viene, o lo que se podría llegar a dar en un escenario eh, pues de crisis, como ya lo hemos vivido anteriormente en otras épocas de la historia. Por otra parte, el BOE, perdón, el Banco de Inglaterra explicará su decisión de tipos de interés. No se planea que haya un tipo de modificación alguna, por eso es que algún tipo de modificación o presunción de que se va a modificar de alguna manera la política monetaria definitivamente va a modificar la perspectiva del mercado, sobre todo con los activos ingleses. Las criptomonedas en un terreno mixto, lo voy a poner aquí en pantalla. Básicamente mixtas, el Bitcoin negativo, mientras que tenemos al IOTA positivo, por otra parte el Litecoin positivo, mientras que el Ethereum cae. Entonces, terreno mixto, pero lo interesante de ver es que ya en lo personal hace mucho no veía niveles de tan poca volatilidad para las criptomonedas. Esto puede ser una buena señal, inclusive para saber si estamos estabilizados en un precio, pero bueno, eso ya se hará con el análisis. En cuanto a Asia, bueno, signos mixtos en los principales índices asiáticos, el Nikkei cotiza plano, el Shanghai Composite se cae en 0,1%, perdón, y el Hang Seng de Hong Kong sube en 0,01, entonces como ven, no son variaciones realmente importantes. Eh, Eso lo menciono porque usualmente no lo tenemos aquí en pantalla, pues en la parte de indicadores que yo coloco. Vámonos directamente al calendario económico. Como podemos observar, pues bueno, PIB de España con una variación menos negativa, es decir, es decir, no es positiva, solamente no es tan negativa. Eso es interesante de ver, pero pues es lo que hay. Su variación trimestral tiene una lectura pues positiva, y la variación anual también. Entonces, ¿esto que nos habla? Recuperación, cada vez vamos a Europa con pasos más agigantados de recuperación. Expectativas empresariales alemanas muy positivas, la situación actual de Alemania también muy positiva, eso sigue reforzando el argumento de que Europa va a observar niveles de crecimiento bastante importantes, y los estamos viendo reflejados y argumentados con estos muy buenos datos de parte, bueno, estadísticas no, sino encuestas de parte de empresarios. Y se vuelve inclusive a reconfirmar con la confianza empresarial de Alemania. Entonces, bastante positivo por esa parte. Tenemos el IPP que se ubica en 0,4% y el IPP anual también en 7,4%.
para el RAN sudafricano, digamos que estos niveles inflacionarios de alguna manera son proporciones esperadas para países emergentes. Por supuesto, como les menciono, tener en cuenta la compra de líderes de parte de la Unión Europea y el boletín económico del Banco Central Europeo, que pues no se planea que tenga un contenido adicional que ya hemos visto. Em, como les digo, decisiones de tipos de interés de parte de la, de la, del Reino Unido y el Banco de Inglaterra de votos a favor de mantener los tipos fueron 9 de 9. Entonces lo que nos dice básicamente es que no vamos a tener sorpresas en cuanto a decisiones de tipos, pero probablemente sí tengamos sorpresas en en algún tipo de política monetaria expansiva no convencional. Eso sería el punto importante del día de hoy si llega a suceder. De momento, aquí, el IPC subyacente bueno, para México también tenemos datos, importante mencionarlo. Em, pues nos sorprende demasiado, digamos que a pesar de que México es un país emergente, sus niveles de inflacionarios siguen estando en niveles relativamente proporcionales y la tasa de desempleo bastante positiva en un 4%, de hecho se ubica mejor que la de Estados Unidos, bastante interesante eso. Entonces, datos positivos también para México. Y si nos metemos ya en datos estadounidenses que estamos cargados de datos hasta ahora del mercado, los pedidos de bienes duraderos subyacentes disminuyen en su variación mensual para mayo. Bastante importante esta caída. Cuidado con esto porque estamos observando, o sea, pedidos de bienes duraderos, estamos hablando de automóviles, por ejemplo. O sea, la cuestión está, digamos que complicada en ese, y de hecho ya lo vimos en sectores de retail, en otras estadísticas. Esto habla en lo personal, esto a mí me refleja una debilidad de parte de la economía estadounidense en, en cuanto a cómo es que las personas están gastando dinero en Estados Unidos durante la pandemia, y parte de la explicación se da por las ayudas fiscales que se les han dado directamente a las personas, ¿no? Pedidos de bienes duraderos, miren lo que tenemos, igual sigue siendo una variación negativa, 2.3, esperaba un 2.8. Entonces, como que falta fuerza en ese aspecto. PIB trimestral 6.4, bastante positivo, cumplió con las expectativas del mercado. Por otra parte, la balanza, no, mejor, las nuevas peticiones de subsidios y empleos, un dato negativo, no, con el dato anterior ya serían dos datos seguidos que no son positivos para, digamos que los datos de empleo en general para Estados Unidos, y eso le dan más argumentos a la Fed de seguir y de continuar con sus políticas monetarias convencionales y no convencionales, tal y como lo lleva haciendo. Inventarios de minoristas de automóviles, pues se ubica en un 0.9, no es para nada, digamos que alto, pero bueno, hay que revisar mucho eso de el tipo de gasto, y menciona el tipo de gasto porque han habido muchas críticas incluso en el Congreso de Estados Unidos en relación a esas ayudas fiscales que continúan incentivando que las personas se queden en casa, no trabajen, inclusive que gasten ese dinero directamente en no cosas esenciales, y pues eso aún sigue justificando una posible retirada de estímulos fiscales específicamente eh, en el futuro, porque pues bueno, resulta contradictorio que el Estados Unidos en general quiera modificar sus tasas de empleo, que quiera mejorarlas, pero pues con ayudas fiscales de este tipo pues digamos que causan ahí una contradicción. En Canadá, para Canadá, las ventas del sector manufacturero en su variación mensual fueron de un 1% y las ventas mayoristas en un 1%. Digamos que no cambian mucho el escenario que se tiene. Para tener hoy en cuenta, pues declaraciones de parte de Williams, el miembro del FONC, no se prevé que sean algo extremadamente volátil.
pero pues igual hay que estar pendiente porque comentarios muy agresivos, ya hemos visto que también se desplazan a movimientos muy agresivos en el mercado. Bueno, la verdad, por lo menos en la sesión de Estados Unidos que termina más o menos alrededor de, con el último que es el resultado de las pruebas de estrés del Banco de la Fed, que ya se los mencionaba, con ese resultado se termina la sesión en Estados Unidos y pues con la información que tenemos hasta el momento podríamos definir qué sería la información total con la cual el mercado se va a mover el día de hoy. Estamos ya positivos en renta variable. El día de ayer lo comentábamos que el mercado perdón, perdón. El día de ayer comentábamos que el mercado ya nos está dando señales de positivismo y hoy ya lo estamos viendo reflejado en este escenario bastante positivo para todos los índices accionarios, inclusive para los europeos que perdieron mucho terreno el día de ayer. Un terreno importante, de hecho hoy el IBEX 35 comienza recuperando muy bien esas posiciones perdidas, igual que el DAX alemán. De hecho son los indicadores que por lo menos en pantalla son los que más se aprecian. El índice de dólar cae ligeramente, perdón, reflejando igualmente que el mercado se está alejando de esas posiciones de cobertura, se está alejando de esos miedos del mercado respecto a las políticas monetarias y cada vez se está acercando más hacia un positivismo en el mercado, dejando atrás las reuniones de la FED, las reuniones de la FED y las declaraciones de los miembros de la FED que dejaron, digamos que ciertas incertidumbres acerca del futuro escenario de la política monetaria, pero pues nada que resaltar. Dentro de las materias primas, para entender el día de hoy, pues el petróleo Brent cae por debajo de los $75, el WTI se cae por debajo de los 73, pero pues igual estamos en puntos históricos. Entonces no lo vería como una mala noticia, la verdad, pues con el extremo positivismo que ha habido con el Brent y con el WTI y en general con el petróleo, pues nos sorprende este tipo de correcciones. Mm, eh, por supuesto, correcciones momentáneas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, perdón. Em, pues el escenario en general en materias primas no aparenta ser muy positivo el día de hoy. De hecho, en pantalla tenemos muchas caídas. Para recalcar, el oro y la plata se están apreciando y eso es bastante positivo porque de hecho en tiempos inflacionarios, como lo he mencionado mil veces, el oro debería funcionar como un activo bastante positivo. Ahora, si nos vamos al escenario de criptomonedas, pues no hay mucho que agregar con respecto a los que les decía, poca volatilidad y escenario mixto el día de hoy. Y para divisas cerramos con un dólar negativo, el euro positivo, em, también positivo no solo contra el dólar, sino también contra la libra esterlina. Y para tener en cuenta variaciones importantes en cuanto a la libra esterlina, la cual se deprecia, perdón, bastante contra el dólar americano, a pesar de que el dólar americano está cayendo. Entonces, una clara debilidad de la libra esterlina en general el día de hoy. Eso es todo, no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, recomendarles que hagan todas sus operaciones a lo largo del día a través de nuestro portal aliado Square Financial y de que estén muy pendientes de nuestras de las posiciones de inversión que se puedan llegar a presentar el día de hoy y que puedan ser aprovechadas por ustedes, nuestros traders. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.